Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Fabio Martínez, compilador del libro Guerra y Literatura en la obra de Jorge Eliezer Pardo. Profesor, ¿quién es Jorge Eliezer Pardo y por qué hacer una compilación de su obra? Jorge Eliezer Pardo es un escritor nacido en el Líbano, Tolima, en el año de 1950, pero desde muy joven, desde que tenía más o menos unos 22 años de edad, empezó a incursionar con la literatura. Es importante porque es un hombre que ha articulado la ficción literaria a la tragedia colombiana, ¿no? Al drama de la violencia en Colombia. Su primera novela, El Jardín de las Weismans, que fue llevada a la televisión, es una familia de origen alemán que se instala aquí, pero esa familia demandó cuando se produjo la novela. Justamente allí por primera vez en la obra de Jorge Eliezer Pardo se vislumbra esa temática cruel y del horror que se ha denominado como el periodo de la violencia en Colombia. Y yo pienso que Jorge Eliezer es un escritor destacado, digámoslo así, en este tópico. Además es un escritor muy prolífico, ¿no? Su temática fundamental es representar en forma literaria, ¿cierto?, todo ese periodo de la violencia, pues que se remonta a 1948, el periodo del asesinato, del magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán, pero que viene mucho más atrás. Justamente pues estamos celebrando este libro que es una compilación crítica a la obra de Jorge Eliezer Pardo a raíz de sus últimas novelas publicadas bajo el título El Quinteto de la Frágil Memoria. La obra de Jorge Eliezer es una obra extensa y este es una, digámoslo así, una obra serial, ¿cierto?, que retoma la violencia desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. ¿Cuáles son los textos presentes en este libro y cómo fue el proceso de selección? Aquí hay 4 textos básicos, 3 novelas y un libro de cuentos que hacen parte pues del Quinteto de la Frágil Memoria, ¿no? El pianista que llegó de Hamburgo, La baronesa del circo Ataide y Trashumantes de una guerra perdida. Y está también el libro de cuentos, un libro fabuloso en homenaje a las víctimas, a las mujeres víctimas de la guerra colombiana, que se llama Los velos de la memoria. El trabajo mío como académico y como crítico literario fue en primera instancia empezar a hacer un trabajo de selección y de recopilación de lo que se ha escrito sobre estos libros. Entonces empecé a tener una comunicación con los académicos nacionales e internacionales y con los críticos literarios nacionales e internacionales que han trabajado la obra de Jorge Eliezer Pardo. También tuve la oportunidad pues, de entrevistarme yo con el autor, porque hay muchos autores que realmente tienen toda la información sobre su obra alrededor, y fue así como nació esta compilación crítica, ¿cierto?, publicada por el programa editorial de la Universidad del Valle. Bueno, concretamente, ¿en qué géneros de la literatura ha incursionado este autor? Él es considerado como un novelista de la violencia, que esa es, digámoslo así, una de las tendencias fundamentales de la literatura colombiana y de la literatura latinoamericana. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el artista y el escritor latinoamericano y colombiano no puede escapar, nosotros no podemos escapar a esa realidad cruenta que vive el país y que vive América Latina, desde el río Bravo pues hasta la Patagonia. Y esa es una tendencia que se inaugura con una novela de un escritor bayuno que se llama Daniel Caicedo,
una novela publicada en los años 40 del siglo pasado titulada Viento Seco. En la pintura también está representada la violencia en Colombia, ¿cierto? Recordemos ese famoso cuadro de Obregón. Fernando Botero, por ejemplo, le ha encantado mucho como las volumetrías de los seres humanos, ¿cierto? Las formas un poco barrocas en el estilo. Tuvo un último periodo, su último periodo está muy dedicado a la tragedia colombiana. Y ni hablar del cine, por ejemplo, el cine tiene un grupo de obras, de películas y de documentales que giran alrededor de la violencia en Colombia. Lo que hizo en los años 80 Víctor Gaviria, por ejemplo, todo ese cine alrededor del narcotráfico, pues porque el narcotráfico es inherente a la violencia del país. Recuerdo ahora El Rey de Antonio Dorado, Perro come perro, en fin, ¿no? Entonces, así mismo en la literatura hay una tendencia muy sólida. Y Pardo, pues es un hijo de la violencia, es un hijo que nació en el Líbano, Tolima. Era una ciudad violenta en los años 50 y en los años 60. Él de alguna manera es un desplazado intelectual de la violencia del Tolima que finalmente se va a refugiar a la ciudad de Bogotá en ese sentido. Entonces, toda la obra de él, desde el Jardín de las Harman hasta el Quinteto de la Frágil Memoria, está atravesada por el hilo negro de la violencia. A Jorge Eliezer Pardo hay que ubicarlo dentro de esa generación nacida en los años 50, donde podemos mencionar a autores como Guido Tamayo, como Harold Kremer, como Carlos Orlando Pardo, etcétera, etcétera. Y se inicia en la literatura colombiana con un libro de cuentos que escribe Alá Limón con su hermano Carlos Orlando Pardo. Pero rápidamente él está obsesionado por el tema de la violencia en Colombia, porque de una u otra manera en su infancia le tocó que padecer, ¿cierto? Digámoslo así, esa imagen atroz de los muertos viéndolos subir a las volquetas del Ejército Nacional en los pueblos del Tolima, en ese sentido. Pero ¿en qué radica, digámoslo así, la importancia literaria de la obra de Jorge Eliezer Pardo? Es que su acercamiento a la violencia no es de una manera fática, no es de una manera patética, que esa es una tendencia muy facilista en la que han caído muchos escritores y muchos cineastas, sino que si se quiere, ¿no? Jorge Eliezer Pardo le da un tratamiento de carácter poético a nivel del lenguaje acerca de lo que él escribe. O sea, él utiliza como recurso literario una narrativa poética para representar el horror de la tragedia colombiana. Y yo creo que ahí es donde reside la importancia de la obra literaria de Jorge Eliezer Pardo. O sea, él no muestra la masacre colombiana, ¿no?, de una manera patética, como lo hacen muchos escritores realistas, ¿cierto? Sino que él de alguna manera produce un nuevo lenguaje poético para acercarse a un drama terrible que hemos vivido los colombianos a partir de varias generaciones. Imágenes, símbolos e íconos de la muerte. Cementerios católicos republicanos en el Valle del Cauca, una memoria que debe ser preservada. Coordinadora Ángela María Jiménez. El objetivo de resaltar los valores de los cementerios vallecaucanos es crear, a través de su contemplación o de su recreación estética, el escenario para retejer lazos con el pasado, con nuestras raíces, con nuestra memoria. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Miradas oblicuas, compiladores Hernán Durriago y María Mercedes Ortiz. Michel de Montaigne, al publicar en 1580 sus ensayos, dio nacimiento a un nuevo cauce de expresión que resultó inclasificable dentro de los géneros literarios, incluso hasta hoy. Nació el ensayo como producto de los ires y venires de la filosofía y la literatura, de los coqueteos entre la retórica y la poética. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, háblenos de la obra que tiene mayor madurez o mayor impacto por parte de Pardo. Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque para mí una obra emblemática y muy significativa para la literatura colombiana es El Jardín de las Harman, ¿ya? Porque ahí se ve esa narrativa poética que él ha venido elaborando. Ahora, la obra definitivamente más importante de Pardo es esas 5 novelas, esas 5 obras que están, digámoslo así, abrigadas bajo el título del Quinteto de la Frágil Memoria, porque eso es una obra monumental de más de 1500 páginas y que todavía falta, creo, un tomo por publicarse. Entonces, o sea, el lector que se acerque a la obra de Jorge Eliezer Pardo se va a encontrar frente a una obra monumental. Y es una obra necesaria para la cultura colombiana y para la cultura latinoamericana, así como es necesaria la obra, por ejemplo, de García Márquez, nuestro premio Nobel literario. Entonces, yo no puedo decir cuál es la mejor obra de él, porque tú sabes que ese tipo de categorías en arte y literatura son muy relativos, ¿cierto? Es tan valioso García Márquez como Franz Kafka, por ejemplo, y son dos estéticas completamente diferentes. ¿Desde qué perspectiva ética se da la narración en las obras de Pardo? Pues yo pienso que Pardo toma la posición, si se quiere, del humanista. Él ve la condición humana y de todas maneras la literatura es la representación simbólica de la condición humana desde la perspectiva de las víctimas, y que eso es muy importante,
porque a lo largo de nuestra cultura y de la cultura política en el país y en América Latina, siempre hemos mirado, ¿no?, los conflictos sociales a través del victimario. Entonces ya parece ser que el país y América Latina empiezan a tomar conciencia de que hay que mirar la historia desde la voz de las víctimas. Entonces en la obra de Pardo es muy importante, particularmente en Los velos de la memoria, que eso es un libro de cuentos maravilloso, ilustrado con fotografías de mujeres de origen popular que han vivido, ¿no?, el flagelo de la violencia. Entonces, en ese libro, por ejemplo, Pardo le da la voz a las víctimas, porque es necesario que le demos la voz a las víctimas, y la historia la tienen que contar son las víctimas en ese sentido, porque si la historia la empiezan a contar los victimarios, se corre el riesgo de que volvamos a reproducir las escenas dantescas que hemos vivido desde el 9 de abril de 1948. Esa es la importancia literaria en la obra, y eso fue lo que me motivó de una u otra manera a mí, bueno, para empezar a pensar, porque hay un problema además en el país y en América Latina y en el mundo, que se ha perdido la crítica literaria. La crítica cinematográfica y la crítica literaria, ¿cierto?, ha sido reemplazada por los memes en las redes sociales. ¿De qué manera la obra de Pardo permite vernos a nosotros mismos y a nuestra historia? Yo pienso que la literatura siempre ha cumplido una función muy importante, porque a través de la mentira, porque la literatura es una mentira bien contada, ¿cierto? La literatura muchas veces ha cubierto los huecos negros que no ha podido llenar la historia. Eso lo decía Marx, por ejemplo. Él decía que a través de las novelas de Balzac, Honorato de Balzac, el escritor del siglo antepasado francés, se podía conocer mejor la historia de Francia que a través de los historiadores. Entonces, para nosotros, esta obra, digámoslo así, calidoscópica de Pardo, se convierte como en un espejo, ¿no?, de nuestra propia historia, de las taras de la historia del país. Y allí nos vamos a reconocer, o sea, la literatura de alguna manera nos sirve de catarsis, es una especie de sinecura. La literatura siempre lo que ha contado es la tragedia humana, desde Sófocles. Ha contado la tragedia humana, ha contado las historias de la guerra, desde Homero, desde ese famoso héroe de Ulises. Entonces, escribimos literatura y leemos literatura para vernos en un espejo cóncavo o convexo en el cual ya no nos queremos de todas maneras reconocer. La literatura, si se quiere, produce un efecto de distanciamiento. Por eso es que leer es tan importante. A través de un efecto de distanciamiento, mirar a distancia lo que está pasando en nuestra realidad y podamos decir, bueno, esa puesta en escena macabra, ¿cierto?, no la tenemos que repetir. Nosotros no podemos seguir reproduciendo historias de víctimas permanentemente. Museo Julio César Cubillos, Patrimonio Arqueológico de la Universidad del Valle. Autor Carlos Armando Rodríguez. Mediante la utilización del recurso visual, se explora las particularidades que caracterizan parte de la obra de los artistas de 11 culturas prehispánicas de nuestro país. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Crónica, reportaje, radio y video. Compilador Kevin García. De los 70 años de vida de nuestra universidad, durante 40 se han destacado las iniciativas de la Escuela de Comunicación Social. Nacida en la Facultad de Humanidades, la escuela fue uno de los pilares para la creación de la actual Facultad de Artes Integradas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo nací aquí en la ciudad de Cali en 1955. Mi familia vivió prácticamente toda la vida en la colina de San Antonio. Me dio el privilegio de divisar desde allí, desde la colina de San Antonio, toda la ciudad, el Valle del Mundo, que es el Valle del Cauca, el país y el planeta. Yo creo que yo me hice escritor gracias a la influencia de mi abuelo, don Agustín Martínez Sanabria, que fue uno de los primeros que trajo aquí a la ciudad las primeras imprentas y las primeras máquinas tipográficas. Recuerdo que esas máquinas se llamaban Heidelberg, las importaban de Alemania. Mi abuelo, pues todo el día prácticamente estaba en contacto con el papel, con la tinta, ¿no? Y yo pienso que esa fue la influencia fundamental que yo recibí. Vivir en la colina de San Antonio fue algo muy importante porque San Antonio prácticamente era un pequeño pueblo que tenía una vida cultural desde aquellos tiempos. Después, cuando empecé a viajar por el mundo, siempre quise ubicarme en las grandes colinas de la ciudad. Por ejemplo, cuando viví en París, alquilé un pequeño estudio en la colina de Montmartre. Cuando viví en Barcelona, en la colina del Tibidabo. Y cuando viví en Bogotá, alquilé un apartamento en la colina de la Deshonra. Empecé, digámoslo así, a establecer un contacto con el arte desde la adolescencia. Yo fui uno de los fundadores del grupo de teatro latinoamericano, el Grutela. Yo me vinculé a este grupo de teatro cuando tenía 14 años de edad. En esa misma época yo fui estudiante del conservatorio y llegué a conformar varios grupos de música popular. Luego, cuando me fui a París, me fui con la intención de ser músico y escritor, pero yo pienso que no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. O uno es músico o uno es escritor. Y más o menos a la edad de los 20 años me decidí por la escritura. Yo antes de entrar a la universidad, yo asistía mucho a bares, a cafés y a burdeles. Yo pienso que un escritor tiene que tener una relación y un contacto con el mundo y con la vida.
en ese sentido. Y por esa razón mis primeras obras están muy marcadas un poco por la música y por estos grandes templos de la música popular. Por esa razón mi primera novela se llama Un habitante del séptimo cielo, que aunque transcurre en la ciudad de París, de una u otra manera ese título es un homenaje a uno de los templos clásicos de la música popular y de la música afroantillana de la ciudad de Cali, como fue el famoso Séptimo Cielo.